Hoy tocaremos un tema que nos comparte un especialista. Aunque muchos lo consideran secundario, es en realidad uno de los pilares fundamentales de la salud humana, el sueño, o más precisamente, las desventadoras consecuencias de no dormir. ¿Sabías que la falta de sueño destruye carreras, relaciones y, lo más grave, la salud mental de las personas, de los individuos? No se trata simplemente de estar cansado. La privación del sueño es un enemigo silencioso que corroe el cerebro, el cuerpo y las emociones de manera progresiva e implacable. Y lo peor de todo es que en nuestra sociedad acelerada se ha normalizado el sacrificar horas de descanso en nombre de la productividad, sin entender que, al hacerlo, estamos firmando nuestra propia sentencia de deterioro. Esta vez, no solo exploraremos los efectos fisiológicos y neurológicos de la falta de sueño, sino que también profundizaremos en cómo esta altera la percepción de la realidad, desencadena trastornos emocionales y acelera el envejecimiento. Si creen que pueden sobrevivir con 4 o 5 horas de sueño, prepárense para una revelación que podría cambiar por completo su forma de ver el descanso. Por supuesto, todo tiene una excepción de la regla y nos referimos a ese gremio comprometido, sacrificado, que no tienen otra opción que estar al frente de batalla, como son los equipos médicos, las enfermeras, que tienen que estar en su puesto de trabajo en cualquier centro hospitalario. Sin embargo, desde el instante en que dejamos de dormir, nuestro cuerpo entra en un estado de emergencia. El cerebro, que durante el sueño debería estar realizando labores críticas de reparación y limpieza, comienza a acumular desechos tóxicos. Uno de los más peligrosos es la proteína beta amiloide, asociada directamente con el desarrollo del Alzheimer. Estudios realizados en la Universidad de Rochester demostraron que el sistema linfático, una especie de red de limpieza cerebral, es hasta un 60% más activo durante el sueño profundo. Sin este proceso, las toxinas se acumulan y el cerebro pierde su capacidad de funcionar de manera óptima. Pero el daño no se limita al cerebro. El sistema endocrino entra en caos. La producción del cortisol, la hormona del estrés, aumenta de manera desproporcionada, mientras que hormonas esenciales como la melatonina y la hormona del crecimiento, encargada de la regeneración celular, se ven drásticamente reducidas. Esto genera un efecto dominó. El cuerpo no se repara adecuadamente, el estrés se vuelve crónico y el sistema inmunológico comienza a fallar. Es como si noche tras noche nuestro organismo estuviera librando una batalla perdida contra sí mismo. La falta de sueño no solo nos hace sentir cansados, literalmente nos convierte en versiones deterioradas de nosotros mismos. Investigaciones del Instituto de Medicina del Sueño de East Stanford revelaron que después de 24 horas sin dormir, la capacidad cognitiva se reduce en un 30%. Esto significa que nuestro cerebro, privado de descanso, comete errores que en condiciones normales serían impensables. Pequeños lapsus, como olvidar dónde dejamos las llaves, se convierte en fallas más graves, como equivocaciones en el trabajo o incluso accidentes de tráfico. En casos extremos, la privación prolongada del sueño puede llevar a episodios de psicosis transitoria, microsueños. Esos breves segundos en los que el cerebro se desconecta involuntariamente son comunes en personas que llevan más de 48 horas despiertas. Conductores, médicos en guardias prolongadas y estudiantes que pasan noches enteras estudiando han reportado alucinaciones visuales y auditivas, como ver sombras moviéndose en el perímetro de su visión o escuchar sonidos que no existen. La mente, al verse privada de su ciclo natural de descanso, comienza a fabricar una realidad distorsionada. El corazón
es uno de los primeros órganos en resentirse cuando no dormimos lo suficiente. Un estudio publicado en la Revista Europea del Corazón encontró que las personas que duermen menos de 6 horas por noche tienen un 48% más de probabilidades de sufrir un infarto. La razón es clara. La presión arterial no desciende adecuadamente durante la noche, lo que genera un estrés constante en las arterias y el músculo cardíaco. Con el tiempo, esta sobrecarga deriva en hipertensión, inflamación crónica y en última instancia en enfermedades cardiovasculares. El sistema inmunológico también sufre. Durante el sueño, el cuerpo produce citocinas, proteínas esenciales para combatir infecciones. Cuando no descansamos, la producción de estas moléculas se reduce, dejándonos vulnerables a virus, bacterias. De hecho, una investigación de la Universidad de Carnegie Mellon demostró que las personas que duermen menos de 7 horas tienen 3 veces más probabilidades de contraer un resfriado común que aquellas que descansan 8 horas o más. Y luego está el metabolismo. La falta de sueño altera los niveles de grelina y leptina, las hormonas que regulan el hambre y la saciedad. Esto explica por qué después de una mala noche sentimos antojos irresistibles de comida chatarra. Pero el problema va más allá de los antojos. La resistencia a la insulina aumenta, lo que significa que el cuerpo tiene más dificultades para procesar el azúcar en la sangre. Con el tiempo, esto puede derivar en diabetes tipo 2 y obesidad. Aquí es donde el problema se vuelve aún más grave. He visto innumerables casos, cuenta la especialista, en los que la falta de sueño es el detonante de trastornos emocionales severos. La conexión entre el sueño y la salud mental es tan fuerte que en muchos casos es difícil determinar qué apareció primero. También aparecen los episodios de despersonalización, en los que la persona siente que está desconectada de su propio cuerpo y emociones. Se ha tratado a pacientes que describen esta sensación como vivir en una niebla perpetua, donde nada parece real y todo carece de significado. Cuando el cerebro no tiene la oportunidad de resetearse durante el sueño, la percepción de la realidad misma se distorsiona. Cuando estamos privados de descanso, nuestra capacidad para interpretar correctamente las expresiones faciales se ve severamente comprometida. Estudios del Centro de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Duke revelaron que personas con falta de sueño tienen un 40% más de probabilidad de malinterpretar emociones neutrales como hostiles. Esto explica por qué después de noches de insomnio, las discusiones con parejas, familiares o compañeros de trabajo parecen surgir de la nada. En el ámbito laboral, las consecuencias son igual de graves. La Universidad de Pensilvania demostró que los empleados que duermen menos de 6 horas cometen hasta un 20% más de errores en tareas complejas comparado con quienes descansan 8 horas. Pero lo más impactante es cómo la falta de sueño distorsiona nuestra percepción del propio rendimiento. Muchos creen estar funcionando bien cuando en realidad su productividad está bajo mínimos. Las relaciones íntimas sufren especialmente. La privación del sueño reduce significativamente la libido y la capacidad de conexión emocional. La hormona oxitocina, crucial para crear vínculos efectivos, disminuye hasta un 30% tras varias noches de mal sueño. Esto crea un círculo vicioso. Menos conexión emocional lleva a más estrés y más estrés lleva a peor calidad de sueño. Cada hora de sueño perdida es un paso acelerado hacia el envejecimiento prematuro. Dormir menos de 6 horas durante 5 noches consecutivas envejece la piel el equivalente a 10 años. Las arrugas se profundizan, la piel pierde elasticidad y aparecen más manchas, pero esto es solo la punta del iceberg. Un estudio publicado en Diario del Sueño encontró que personas que duermen menos de 6 horas tienen telómeros significativamente más cortos, equivalente a un envejecimiento biológico de 4 o 7 años. Esto no es solo estético. Telómeros más cortos están directamente relacionados con mayor riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y demencia.
El cerebro envejece de manera especialmente alarmante. Escáneres cerebrales revelan que la privación crónica del sueño hace que la corteza prefrontal, responsable de funciones ejecutivas como la toma de decisiones, se deteriore como si tuviera 5 o 10 años más. Peor aún, la acumulación de proteínas tau asociado al Alzheimer aumenta dramáticamente en personas con patrones de sueño fragmentados. Cuando el miedo a no dormir nos mantiene despiertos, afecta ya el 15% de la población urbana según la Sociedad Mundial del Sueño. Las pantallas son solo parte del problema. La verdadera crisis es nuestra relación disfuncional con el descanso. Hemos medicalizado el sueño, pastillas, suplementos y lo hemos mercantilizado. Colchones inteligentes, pulseras, seguimientos, pero hemos olvidado su naturaleza biológica básica. La presión por rendir durante el día y recuperar por la noche ha creado una generación de dormidores ansiosos, obsesionados con sus métricas de sueño, hasta el punto de que esta misma obsesión les impide dormir. Lo irónico es que nuestros abuelos, sin tecnología ni conocimiento científico sobre el sueño, dormían mejor que nosotros, no por tener mejores condiciones, sino porque no le daban tanta importancia. El sueño era un proceso natural, no una meta a optimizar. Esta paradoja moderna, donde más información no se traduce en mejor descanso, es quizá uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestras relaciones con el sueño. Entender el problema es el primer paso, pero la verdadera transformación viene con la acción. No basta con saber que el sueño es importante, hay que tomar medidas concretas para recuperarlo. Uno de los errores más comunes es creer que el insomnio se resuelve con pastillas o soluciones mágicas. La realidad es que el sueño es un proceso biológico complejo que requiere un enfoque integral. La exposición a la luz natural al despertar es uno de los reguladores más poderosos del ciclo sueño-vigilia. La luz solar, especialmente durante las primeras horas de la mañana, envía una señal clara al cerebro de que es hora de estar activo, lo que facilita la producción de melatonina cuando llega la noche. La alimentación también juega un papel crucial. Consumir alimentos ricos en triptófano, como plátanos, huevos o nueces, puede favorecer la producción de serotonina, un precursor de la melatonina. Sin embargo, es igualmente importante evitar cenas pesadas o estimulantes como la cafeína, el alcohol, que pueden fragmentar el sueño. Pero quizás el cambio más significativo es mental. Vivimos en una cultura que glorifica el no dormir como símbolo de productividad, cuando en realidad es todo lo contrario. El sueño no es tiempo perdido, es una inversión en salud, creatividad y longevidad. Finalmente, es necesario tener claro que el sueño no es negociable. No es un capricho, ni un lujo, ni algo que pueda sacrificarse en pos de otras actividades. Es un proceso biológico esencial, tan vital como respirar o alimentarse. Nuestra medicina espiritual, muy hermoso, se encuentra en Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios te bendiga, te mando un abrazo y que la pases bien.